Eda López Serrano, quien posee un doctorado en Administración de Empresas y ha ocupado puestos ejecutivos en transportación, comunicaciones, banca, academia y el servicio público. En que el activismo incide en luchas feministas, independentistas, antirracistas, con una amplia diversidad de organizaciones y colectivas. Invitamos a la profesora López, quien hablará del impacto de la negritud de Peyot en los Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico. Le cedo el micrófono a usted, doctora López. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Josie por este honor. Hay varias personas aquí que quiero mucho: Luis Gómez, qué bueno verte, Eddie, mis hermanas Clemente, Janet y Judith, Chabeli y Leandro, los amo mucho. Bueno, me ha delegado Josie una tarea que no me es ajena, pero tengo que aclarar desde el principio que voy a meter la pata. No conozco nada de estadística, solamente sé disfrutarme el juego, conozco algunas jugadas, pero no sé nada de estadística. Afortunadamente, después de mí viene Josie y va a corregir todos los disparates que les agradezco su indulgencia en eso. Puerto Rico, mucha gente no sabe que somos una tierra afrodescendiente. ¿Por qué? Ser afrodescendiente es tener ancestralidad negra en nuestra sangre, pero por encima de todo porque lo sentimos en el alma. Cuando los españoles llegaron, que dicho sea de paso, no llegaron sino hasta el 1508, se diezmó la población indígena, y eso incluyó a las mujeres. En ese tiempo eran muy pocas las mujeres españolas que venían para acá. Yo me pongo en su lugar. Había que atravesar el Atlántico. Cristóbal Colón sabía que él iba a encontrar algo, porque él era un gran navegante. Y él iba a chocar con algo. Ya estaban hechas las rutas para llegar a India por el sur de África. Ya habían llegado. Pero España, en el 1492, salieron los musulmanes, se crea el reinado. Fernando e Isabel no se casaron porque estaban demasiado enamorados, es que necesitaban fortalecer la nación. Una manera de llegar y construir lo que había sido Iberia era buscar otro camino, buscar otra ruta, porque quienes más poder tenían eran las personas que tenían los chavitos para que atravesaran toda Europa, Asia, y llegar y regresar con cosas que no había en sus países. Eso, básicamente por ahí va la cosa. Las primeras personas esclavizadas que llegaron a Puerto Rico llegaron en el 1511 y no vinieron de África. Eran personas que ya los portugueses habían vendido a España, vivían en Sevilla, pero esas personas no estaban obligadas, o sea, lo que hacían era bastante urbano. No era picar los mangles ni nada por el estilo. Esas personas, cuando llegaron, que los sometieron a los abusos, ¿verdad?, de la esclavitud, se rebelaron en el 1514. Y aquí hago una parte. En Puerto Rico, mucha gente no conoce que fuimos el segundo país de América donde llegaron personas negras esclavizadas desde África, pero que aquí en Puerto Rico fue el primer lugar donde hubo una rebelión de personas esclavizadas, precisamente por lo que yo les acabo de mencionar.
no se preocupen que yo no voy a hacer toda la historia de 508 páginas. Tranquilo. Pero es importante el contexto. Hace unos años, yo soy apasionada con la historia, pero me gusta la historia para triangularla, para ver si tiene sentido lo que estoy leyendo. Y curiosamente, cuando yo estaba en 7º grado, me asignaron el libro de historia de Puerto Rico de Salvador Bravo. Yo, que he perdido todos los libros escolares, por alguna razón me aferré a ese libro y todavía lo tengo. Ese libro se escribió en el 1904. Yo recuerdo que para mí ese libro era un peñón. Era toda la historia yo me tuve que memorizar todos los reyes de España, etc. Sin embargo, hay unas luces dentro de ese libro, porque revela que en el primer censo que se hizo en Puerto Rico, la inmensa mayoría, en una proporción de 8-1, eran personas negras. No dice esclavizadas. Entonces yo me empecé a preguntar desde esa edad, yo tenía como 11, 12 años, yo me preguntaba dónde está la historia de las personas negras que llegaron. Y se me hacía muy difícil conseguirlo. Sin embargo, eso lo tengo que vincular con quién soy yo. Mi familia viene del Panguito, la familia materna mía. Yo nací en Bayamón, pero me crié al lado, o sea, mi abuela me crió. Y a esa gente del Panguito lo empezaron a lo que es ahora Torrey, y mi abuela vivía en la barriada San José. Y yo recuerdo que era un barrio negro. Era un barrio donde había, por ejemplo, las fiestas de abuelita eran en su patio, con bomba plena, había mucho orgullo negro, estaba el Gran Combo, el Gran Combo y yo somos gemelos, nacimos el mismo año. Y había como unos códigos distintos, y mis tías estaban solteras y yo las veía en perifollarse para ir a las fiestas de cruz y yo no entendía nada de eso. Así que yo sabía que era grandeza ser negra, pero a los 6 años descubrí el racismo. Yo había estudiado en un colegio que era en un barrio negro, y cuando llego al otro colegio, que también estaba en un barrio negro, pero yo era la niña nueva para 2º grado, me acerco en el recreo a un grupito, y una de las nenas me grita: "Tú no, negra esclava". Y yo no sabía el significado de eso, pero me di cuenta de que para alguna gente ser negra como que no estaba tan cool. Y aquí hago un salto y llego hasta donde George Floyd. ¿Por qué les digo esto? Nosotros somos polios, tenemos muchas capas. Yo soy una persona y me dieron algo de lo que yo he hecho, pero eso no es mi todo. Yo soy lo que está dentro de mí, ¿verdad? De mi alma. Cuando yo no veo linchamientos nunca, trato de no ver videos ni nada de eso, porque yo viví en Estados Unidos cuando el caso de Rodney King fue horrible. Una amiga que sabe que yo no los veo me envió un video y yo lo abro muy confiada de que iba a ser tal vez algún análisis o lo que fuera. Y lo que vi fue el momento en que Chauvin está oprimiendo el cuello de George Floyd. Yo no vi más de 8 segundos. Pero yo sentí, es que se me paran los pelos porque lo puedo ver. Yo sentí como que el alma se me desgarraba. Yo sentí la sangre del alma, que eso no es posible, ¿verdad? Y yo somaticé esa situación. No se lo dije al que era mi esposo, porque él acababa de perder a su hermano y a una prima, y no quería decirle que me estaba sintiendo mal, pero yo sabía que si no me atendía iba a tener un problema por otra razón. Así que yo llego el 4.º día, cuando siento que en realidad me estoy muriendo, y estuve una semana en el hospital.
y me diagnosticaron bronquiolitis, pero no encontraron nada. Cuando eso ocurrió, yo me quedé, primero me repuse, ¿verdad?, físicamente, pero me quedé con esa asignación, porque en ese momento, incluso yo escuché una voz que me decía, así es como te trata el sistema. Y yo quise descubrir cómo es que me trata el sistema. Pasó un tiempo, un grupo feminista me acusó de ser racista, y aquí en Puerto Rico, aquí también me detengo un momento, porque en Puerto Rico cuando alguien dice tú eres racista, la respuesta que nos sale es no, yo no soy racista, yo tengo un primo, yo tengo una abuela, yo tengo esto. Pero en ese caso yo me detuve, porque lo conecté con así es como me trata el sistema. Yo me pregunté, ¿en realidad yo puedo decir que no soy racista? Y empecé a buscar por qué el racismo está normalizado en Puerto Rico. Y es que nos construyeron así socialmente. Desde la conquista se estableció un sistema de poder de las castas a base de que quien más valía era el hombre blanco rico y todo lo que estuviera más cerca de esa casta. Eso es complicado cuando uno es una mujer negra, independentista, barrial, porque ahí se entrecruzan un montón de disciplinas. Entonces ese viaje a mí me enseñó que yo tenía que echar para adentro y ver cómo a mí el racismo me había entrecruzado, porque no es que yo fuera racista, ahí yo descubro que es cómo yo reacciono al racismo. Y yo siempre decía, el racismo es problema de otros, no, es problema de uno, porque aquí en Puerto Rico todos, todas y todos estamos entrecruzados por racismo. Dicho eso, para mí Roberto Clemente siempre ha sido un referente porque era de nuestro barrio. Cuando Roberto Clemente cumplió 50 años de su desaparición, 2 semanas antes, yo le comento a una amiga que yo siempre me había sentido como que no le habíamos hecho una despedida de barrio a Roberto Clemente 2 semanas antes. ¿Por qué esa fecha es importante? Porque yo cumplo el 1 de enero. Y ese 1 de enero yo iba a pasar de 60 años a 61. Entonces yo quería despedir mis 60 sanando esa deuda que yo tenía desde que era bien nena. En 2 semanas es posible que haya gente aquí que estuvo en esa actividad. Convocamos un bombazo de pueblo para el lugar desde donde se ve dónde cayó el avión. Recordemos la época, a mí se me ocurre el 17 de diciembre. Yo convoco esto para el 31 de diciembre a las 9 de la mañana. Yo hice como 21, 22 entrevistas a través de toda la isla, entrevistas radiales para convocar. Pero la realidad es que yo decía, van a llegar 30 personas porque es un día malo, estamos en Navidad, la gente no está prestando atención. Sin embargo, llegaron unas 200 personas. Le agradezco en primer lugar a Janet, que fue mi guía, a Luis Roberto, que fue bien desprendido y nos permitió que esa actividad fuera parte de la conmemoración, y a Jorge Fidel López, que me agarró de la mano hasta el final. Pero ese día yo me di cuenta de que teníamos todavía mucho que sanar, porque fue básicamente una actividad espontánea y se nos llenó y había un espíritu distinto. De ahí entonces tengo que llegar a don Víctor Peyot. Víctor Peyot abrió camino, pero lo hizo de una manera bien distinta. ¿Quién era Víctor Peyot? A los 13 años se queda huérfano. La mamá tiene 6 hijos, él es el segundo.
Víctor Peyot Power no se llamaba así. Su segundo apellido era Pope. ¿Y por qué cambia ese apellido? Porque en primer grado, cuando la niña le dijo a su mamá, le dijo cuál era el apellido a la maestra le dijo, no puede ser, tú eres una analfabeta. Y le cambió el apellido de Pope a Power. ¿Pero qué pasa con Víctor Peyot? Él empieza a jugar en Canadá, en Quebec, por allá, donde hablan francés. Y cuando pronunciaban su apellido en francés, la fanaticada se reía, y era porque se pronunciaba igual que la parte íntima de las mujeres. Y ahí él dice, pues yo voy a hacer Power. Y en Estados Unidos él era Big Power, pero aquí era Peyot. ¿Por qué un hombre con, yo diría que sobrenatural? Porque hay que recordar las condiciones en las que él llega a Estados Unidos. Estaba la resistencia a eliminar el racismo. Estaba la comisión que estaba investigando el McCarthy, estaba investigando todos los subversivos de Estados Unidos. Es un hombre negro. A Estados Unidos ya habían llegado 2 antes que él, pero, y habían llegado 3 otros que eran negros, pero él es el primer puertorriqueño en la Liga Americana. ¿Y qué pasó con él? Los escuchas de los Yankees van a verlo a Canadá. Los que no van a ver muchos otros escuchas, pero los de los Yankees le pusieron el ojo desde el principio y lo ponen en las ligas menores en Syracuse. Al principio ellos estaban dispuestos a pagar $25,000, que en aquel momento eso era un montón de chavos, por Víctor Peyot. Hay una anécdota bien conmovedora en la grabación de Yossi. Y en esa grabación él dice que después de que lo cambian de Canadá a Syracuse por intervención de los Yankees, él se entera de que habían pagado $7,500 por su contrato. Y entonces él relata que él fue y que no sabía que le tenían que dar un dinero. Ahí él relata que él fue a donde el apoderado y le reclamó, y el apoderado le dijo, no te preocupes, eso se arregla ahora. Fue y regresó con una bolsa llena de chavos, y él lo cogió. Cuando contó los chavos, todos eran billetes de $1 y eran solo $500. O sea, que también hubo el engaño. ¿Cuántos años tenía Víctor Peyot cuando eso le ocurrió? 19 años. Entonces los Yankees se niegan durante 3 años a subirlo, a pedirlo, ¿verdad? A reclutarlo dentro de su equipo. Y está en Kansas City, y todos los años los Yankees buscan excusas para no reclutar. ¿Cuáles eran las excusas? En primer lugar, había una riña. Los Yankees estaban protegiendo mucho a Mickey Mantle. Y además, Víctor Peyot hubiera sido el primer negro jugando con los Yankees. Pero ¿qué pasaba con Víctor Peyot? La prensa, igual que hicieron con Momen, siempre resaltaba los errores, las debilidades, muchas de ellas, la mayoría, inventadas. ¿Y cómo lo hizo Víctor Peyot? Él dijo, está bien, que hable, yo sé lo que valgo. Y les demostró. Hay una anécdota que me parece bien interesante, y es que
un periodista siempre lo picaba por que no daba la talla como Mickey Mantle. Y Víctor Peyote te contesta, mira, lo que pasa es que cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, cuando vieron todo lo que iban a tener que hacer, se dieron cuenta de que no iban a poder. Entonces pasaron por África. Y en África reclutaron a unos negros. Cuando llegaron a Puerto Rico, las indígenas, la más rápida, escogieron a los españoles. Pero mi mamá fue más lenta y le tocó un negrito. Ahora, si mi mamá hubiera avanzado, yo sería Mickey Mantle. Esa mordacidad no es gratuita. Eso sale de saber cuánto valemos. Y no valemos por la melanina en nuestra piel. De hecho, hay que revisitar que en Estados Unidos, para esa época, todavía estaba Jim Crow, el fundamento político racista de Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos se consideraba, y aún se considera, que una persona que tenga una gota de sangre negra es negra. Pero entonces, aquí yo me voy un poquito para atrás. ¿Cuántas razas existen? Humanas. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde la evolución surgió para crear el Homo sapiens? ¿En qué lugar del mundo? África. En África. ¿Qué pasó? Que hay gente con más o menos melanina en la piel. Según los seres humanos se fueron desplazando alrededor del mundo, fueron adaptándose a las condiciones geográficas y climatológicas, y por lo tanto, como la gente de África está en un lugar donde hay un sol intenso, necesitan más melanina, necesitan un cabello que les proteja, ¿verdad?, del sol. Pero los que se fueron para Siberia, donde todo es invierno todo el tiempo, eso no necesitaban tanta melanina, necesitaban tener el color de los ojos más claro para poder bregar con la blanquitud, ¿verdad?, del espacio. Así que cuando damos ese paso hacia atrás, nos damos cuenta de que los seres humanos, lo que vale de los seres humanos es lo que tengamos adentro. Y para las personas negras, lo que vale de nosotros no es lo que nos digan. Nosotros sabemos cuánto valemos. Pero además, es importante recalcar que uno no es las intenciones de lastimar que tenga otra gente. A mí no me faltan el respeto, y con esto termino. A mí no me faltan el respeto, porque faltar el respeto para mí es violentar mi dignidad. Entonces, yo como mujer negra trato a las otras mujeres negras como a mí me gustaría que me trataran, pero ahí no me quedo. A las personas como a mí me gustaría, yo las trato como yo me trato a mí. Aunque hay confusión, es el proceso de otra persona. Yo sé lo que intenciono. No es arrogancia, es ser afrograndeza, como la que demostró Víctor Peyote con su vida. Y con esto último les dejo. No basta con no ser racista. Hay que ser antirracista. Y esas palabras vinieron de una mujer. Vienen de
una guerrillera que se llama, porque todavía está viva, Angela Davis. Entonces, cuando definimos a la gente y cuando asumimos postura porque fulano le hizo tal cosa a la otra persona, tenemos que también reflexionar y ver cuánto de nuestra dignidad, bondad y ternura hay en esa interacción. Yo creo que tenemos una gran deuda con Víctor Peyot, inmensa, porque nos demostró el camino de la afrodignidad. Y todas las personas en Puerto Rico necesitamos de eso. Muchas gracias.